Donald Trump, por declararle la guerra a China, se mete con Venezuela. Así es, mexicanos. Le impone nuevos aranceles del 25% a los que quieran hacer negocio con Venezuela. Fíjense nada más, o sea, intervencionismo puro. Claramente esto es para pegarle a China. Recuerden que Venezuela quiere entrar a los BRICS, no pudo hacerlo. El año pasado los que sí pudieron entrar fue Cuba. Y bueno, esto es la cuestión del petróleo, mexicanos, así de simple y de sencillo. Quieren quedarse nuevamente con el petróleo venezolano. Recuerden, la nación con más reservas de petróleo a nivel mundial. Y bueno, por esta cuestión, mexicanos, la presidenta salió al quite. Vamos a ver qué dijo la presidenta por esta cuestión. No es justo que impongan estos aranceles solamente para imponer, claramente afectar a Venezuela y para pegarle a China. Y luego fíjense nada más lo que dice, que le puso los aranceles, el pretexto, porque ustedes nos envían a los de este cártel, los del Tren de Aragua, y porque nos mandas todo el flujo de migración. Canijo Trump, tú fuiste el que provocaste la migración de Venezuela, tú pusiste las sanciones más duras contra Venezuela. ¿Por qué lo hizo? Pues para tumbar al gobierno. Él abiertamente ha dicho, no, miren, ahorita ya tendríamos el petróleo de Venezuela, así literal. Él fue el que provocó el éxodo, porque es un éxodo de hasta 8 millones de venezolanos, con esas sanciones económicas que le pegaron durísimo. Claro, porque les pegan, si no eres una gran potencia como China, Rusia, le puede dar vueltas a las sanciones económicas, pero a Venezuela pues, le pegó pues, en lo más duro, en el petróleo. ¿Y por qué en el petróleo? Porque hasta la fecha, todo se transacciona en dólares. Esa es la moneda hasta este momento que tiene ese poder. Por eso lo puede hacer Estados Unidos y por eso ahorita muchos países se están deshaciendo de los dólares y quieren entrar a los BRICS por esta cuestión, porque miren, pues es que Estados Unidos nos puede amenazar. Si quiere algo, nos amenaza, nos pone sanciones y nos tumba. Entonces, esto a partir del 2 de abril impondrá un arancel del 25% a países que compren petróleo o gas venezolano. Un dictado más del imperio que viola el derecho internacional y no solo la soberanía de Venezuela, sino de cualquier nación del mundo. Trump es un peligro. Y por esta cuestión yo considero pues sí, efectivo este comentario. Comparto la misma idea. Estoy de acuerdo con esto. Pero ¿qué dice la presidenta mexicana? Vamos a escucharla. Otra pregunta más. En días recientes, Donald Trump anunció que pondrá aranceles a los países que le compren petróleo a Venezuela. México, ¿cómo puede beneficiarse de esto? Porque países como China ya decidieron no comprar petróleo a Venezuela para evitar este tema, pero también Rusia, Singapur, India, España, Vietnam le compran a Venezuela. ¿Cómo México puede beneficiarse vendiendo su petróleo? No, nosotros no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba y eso lo vamos a seguir defendiendo y eso viene de hace mucho tiempo. Y tampoco estamos de acuerdo que haya bloqueos a los países, porque afecta a los pueblos. Para resolver los problemas siempre está la diplomacia y el diálogo internacional. Y nosotros recuerden que tenemos una política para el petróleo, que es que en México se consuma todo el petróleo que se produce. Durante muchos años México dependía de la exportación de petróleo. Después, esa política tuvo su máxima expresión. Uno cree que en la época del boom petrolero, que fue la época de López Portillo, y no,
Su máxima expresión la tuvo con Fox y con Calderón, que sobreexplotaron los yacimientos de petróleo en nuestro país, una irresponsabilidad enorme. Cantarell, que es el gran yacimiento que le dio tanto a México, un pozo, un yacimiento petrolero, pues tienes que explotarlo racionalmente para que te dé más petróleo por más tiempo. Si tú tratas de sacar más petróleo en poco tiempo, pues vas a generar condiciones en donde después va a ser mucho más caro sacar el petróleo que se quedó en el yacimiento, por las características técnicas. Entonces, en la época de Fox se llegó a producir 3.2 millones de barriles de petróleo diarios. Es el máximo de producción que ha tenido nuestro país. ¿Para qué? Para exportarlo a los Estados Unidos principalmente. Inyectaron nitrógeno al yacimiento de Cantarell en vez de inyectar el propio gas que viene de la producción de pozos duales. Para extraer petróleo, pues tiene que haber presión para que salga el petróleo. Esa presión normalmente lo que hace es inyectar el gas del propio yacimiento. Pues en vez de hacer eso, que era lo más sencillo, lo que hicieron fue quemar el gas e inyectarle nitrógeno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahí en Cantarell está contaminado el nitrógeno con el gas. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues para poder sacar ese gas, pues tienes que tener una planta que descontamine. Supuestamente se hizo una, lleva mucho tiempo eso. Es uno de los proyectos que tenemos nosotros para Pemex. Pero primero hay que sacar una buena parte del petróleo que todavía, aunque es poco, queda en Cantarell, el que puede salir con menos inversión. Después cayó la producción. Bueno, ya esas son cuestiones de aquí, de nuestra nación, pero ya lo escucharon mexicanos, el punto clave está completamente en desacuerdo en poner estos aranceles hacia esta nación claramente para afectarles. Y miren los pretextos. Los pretextos ahorita se los leo. Y bueno, también la respuesta claramente de China. Y vean, ahora sí que no queda, mexicanos, no queda esto que acaba de hacer Donald Trump. Porque adivinen quién era el que le compraba más petróleo a Venezuela en los últimos años. Estados Unidos. Vean la gráfica. Estados Unidos era el que le compraba más petróleo a Estados Unidos. Más que China, ¿eh? Ahí le seguía China, India, España, Aruba, Malasia. Y bueno, pues aquí viene India y China, pues países miembros de los BRICS. Pero está raro, ¿verdad, mexicanos? Que luego, que es el país que más le compra, pues ponga estos aranceles. Pues claramente es para quedarse con ese oro negro, porque sigue siendo de gran importancia. ¿Qué dicen los chinos por este nuevo arancel hacia Venezuela? Claramente para pegarle a China. Bueno, espero que alcancen a ver los subtítulos. Se me hace que están muy pequeños. Déjenme le hago un poquito más grande. De todas maneras, se lo leo. Estados Unidos ha explotado durante mucho tiempo sanciones unilaterales ilegales. Ha impuesto la llamada jurisdicción de largo alcance sobre otras naciones y ha interferido gravemente en los asuntos internos de otros países, como siempre, como les encanta meterse en las narices de lo que están haciendo otros gobiernos, y aquí claramente para quedarse con el recurso y pegarle a China, porque China es el enemigo a vencer para Estados Unidos, no Rusia, es China. Por eso se está llevando muy bien con Rusia, quiere separar a Rusia de China. Continúa, dice, China se opone firmemente a todo esto, salió el quite claramente.
instamos a Estados Unidos a que deje de interferir en los asuntos internos de Venezuela, a abolir las sanciones unilaterales e ilegales impuestas sobre Venezuela y a que actúe de manera más propicia para la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela y otros países. No habrá ganadores en una guerra comercial. Ya se lo están advirtiendo, que no habrá ganadores. Y ellos ya lo dijeron los chinos, nosotros estamos preparados para esta guerra comercial hasta donde tope, hasta donde nos lleve, estamos listos. Y a una guerra de aranceles. Imponer aranceles a otros países solo hará que las empresas y los consumidores estadounidenses sufran mayores pérdidas. Tómala, con eso remató. Porque sí, efectivamente, Estados Unidos, al pueblo estadounidense sobre todo, es al que les va a pegar con más fuerza. Bueno, ¿qué dice Maduro? Dice, Trump promete sanciones. No sé si hay una declaración por parte de Maduro, que lo más seguro es que sí. Ya Venezuela está haciendo con los cánones internacionales más estrictos los lingotes de oro para su reserva nacional e internacional, para su desarrollo con su propio oro. Y procedo a entregarle 1 tonelada de lingotes de oro a la reserva del Banco Central de Venezuela, hecho por la clase obrera minera de Venezuela. Nadie nos podrá detener. Bueno, ya ni me acordaba que el Reino Unido tiene secuestrado toneladas de oro de Venezuela. Aquí claramente mala jugada del gobierno de Venezuela. ¿Cómo vas a tener en otro país extranjero cuidando del oro? Y por cuestiones de este tipo, como lo que está haciendo Trump, le dice a su aliado, Inglaterra, dice, mira, no les des el oro a Maduro. Y esto fue con Trump, en aquella ocasión, que necesitaban dinero, y esto fue en la pandemia, necesitaban dinero, necesitaban de sus reservas y no se las entregaron hasta la fecha. Y México también ahí tiene varias reservas de toneladas de oro en el Reino Unido. Hay que regresarlo, hay que regrese a nuestra nación. Bueno, claramente no era una declaración por esta cuestión. Pero vean, aquí está el pretexto que les comentaba. Está en inglés, pero dice, Donald Trump anuncia el día de hoy que Estados Unidos va a poner aranceles al país de Venezuela por varias razones, incluido que Venezuela ha hecho con propósito mandar a miles de alto nivel de criminales, lo que les he comentado que es lo del Tren de Aragua, que es lo que se escucha muy reciente en los medios y que supuestamente Venezuela no los quiso recibir, pero sí lo mandaron allá con Bukele en El Salvador, con estas cárceles famosas que él tiene. Y dice que también una de las cosas es de que, pues, además de este envío de criminales, todo el flujo de migración. O sea, es lo que me da risa. O sea, todo lo que se produjo por la migración, por este literal éxodo, 8 millones de venezolanos, fue por culpa de Donald Trump, por las sanciones. Dice, Maduro reitera que las sanciones económicas provocaron la migración venezolana. Y eso no hay duda. Hay estudios científicos y hay muchos artículos. Y fue justamente en el periodo de Donald Trump. Entonces, ese pretexto de que nos enviaron a sus criminales y nos enviaron a cientos de migrantes, pues no. Es la excusa perfecta, es la excusa siempre de Estados Unidos. Y el mismo Trump lo ha dicho abiertamente, quiero el petróleo. Quiero el petróleo. Como que iba a hacer las cosas diferente con Maduro y con este Trump, pero bueno, ya estamos viendo que no es así. Y pues ya salió al quite la presidenta de México y el gobierno de China. Los aranceles de Donald Trump ponen el problema a China y a sus aliados petroleros del régimen de Venezuela. Esto es, mexicanos, esto es lo que quiere hacer Trump, golpear a China.
la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicarle una tasa del 25% a quienes adquieren crudo del país sudamericano afecta a Beijing, que ya mostró su disgusto. Entonces, pues Beijing tiene que ser lo conducente, tiene que ponerle aranceles a los que hacen negocios con Estados Unidos, ¿no? Un ojo por ojo. Porque, pues así solamente tiene que aprender o va a aprender Donald Trump. Entonces, bueno, por esta cuestión, mexicanos, pues se viene una posible guerra arancelaria con China. Ellos están preparados. Esperemos que así esté Estados Unidos, pero bueno, por la parte de México está más que lista. Cada vez haciendo nuevas inversiones. Aprovecha estas cuestiones y hacen nuevos anuncios de inversiones. En este caso fue Walmart, por si ustedes no lo vieron en la mañanera. $6,000 millones. Les digo que no sé, por semana, de esa semana 5 días son la mañanera, siempre hay un anuncio de inversión por semana. ¿Sí han notado? Mercado Libre, Mave, Toyota, en este caso Walmart y cientos de empresas estadounidenses, sobre todo, que se siguen viniendo, le apuestan todo a México. Entonces la presidenta aprovecha este enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Dice, vénganse para acá porque ellos sí se van a agarrar. Y también con Canadá, Canadá, y eso siendo parte del TEMEC, Canadá se sigue agarrando con Estados Unidos. Bueno, pues México siempre sale ganando por esta cuestión. Y bueno, ya vimos a la presidenta firme con el mensaje de no intervención, sobre todo con nuestros hermanos venezolanos, y que, bueno, con el presidente claramente legítimo, porque ya saben, le querían tumbar, le querían hacer fraude electoral, etcétera, etcétera. Ya saben el porqué. Si Venezuela no tuviera las reservas de oro ni de petróleo, ni lo pelarían, pero como tiene todos estos recursos, por eso está bien entrometido Donald Trump y Estados Unidos. No solamente Donald Trump, estaba Biden. Biden era cuando eran las elecciones el año pasado. Es todo Estados Unidos, mexicanos. Bueno, déjenme sus comentarios qué opinan de esto. Espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante, y que tengan excelente tarde. Nos vemos al rato. Saludos.